Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar en los momentos siguientes nuestro tema referido a fármacos que afectan la motilidad uterina. Bien, para esto tenemos que tener presente entonces algunas consideraciones con respecto a lo que es el músculo uterino, como una primera parte a tener en cuenta de nuestra agenda. Nuestra agenda para el día de hoy considera, además de revisar algunas generalidades del tema, los fármacos que tenemos que precisar el día de hoy, como son en primera instancia aquellos que van a estimular la contractilidad del músculo uterino, como son la oxitocina en primera instancia, las prostaglandinas y los alcaloides con anzuelo de centeno, para en segunda instancia hablar de lo que son los agentes que más bien disminuyen la motilidad del útero. Y entonces hablaremos de los agentes tocolíticos. Son fármacos que están pues íntimamente relacionados con lo que es el desarrollo de la obstetricia, una especialidad que ustedes la verán el año que sigue o en las rotaciones clínicas posteriores. Bien, tengamos en cuenta en primera instancia que el útero es un órgano muscular cuya finalidad pues es permitir el desarrollo del concebido y en su momento lograr la expulsión, o sea, el parto, y finalmente también la expulsión de la placenta. A lo largo, pues, de lo que significa el periodo de vida fértil de una mujer, consideremos, pues, que las características que tiene el músculo uterino en un útero no gestante difieren mucho de las modificaciones que va a sufrir durante la gestación. La figura es bastante ilustrativa en eso, con algunos reparos anatómicos que ustedes lo revisarán, tengo toda la certeza, en forma posterior, pero que sin embargo algunos detalles tienen que ser vistos ahora, porque tienen que ver precisamente con la actividad muscular uterina. Bien, lo más notorio pues es el crecimiento, ¿no?, del músculo uterino, el desarrollo que va a tener este y el adelgazamiento de las paredes, pero la conservación de una fuerte estructura contráctil, modificaciones que se dan finalmente a nivel del cuello uterino que permitirán pues la eliminación del producto de la concepción. Estos cambios, no solamente morfológicos, sino también con respecto a la disposición de las fibras contráctiles, va a verse afectado por diferentes factores. En este caso, la figura nos muestra diferentes fases a través de las cuales se puede apreciar la actividad uterina. En primera instancia, una fase de reposo, una fase estacionaria, donde, digamos, la actividad contráctil es mínima, y ustedes pueden ver allí que participan diferentes hormonas, principalmente como la progesterona, la participación de autacoides como la prostaciclina, y otras sustancias que también sabemos que van a tener una actividad notoria en general en el músculo liso y otras que van a ser pues más localizadas con respecto al músculo lisouterino. Una vez que se inicia, cumplido el tiempo de gestación, la actividad propia contráctil en el útero, vemos entonces que pasamos por otras fases como son la de activación, la estimulatoria, donde además de participar sustancias hormonales, estrógenos, progestágeno, vemos también que hay otras adicionales que definitivamente van a afectar esa capacidad contráctil, determinando pues su normal desarrollo y actividad para finalmente lograr el parto. Finalmente entramos en una fase de involución, una vez que ya se ha cumplido con la expulsión del feto y con la expulsión de la placenta, donde participan otras sustancias, principalmente de índole inflamatorio, o sea, mediadores inflamatorios. Existen diferentes teorías para explicar la participación de estos diferentes elementos, pero sabemos que desde el punto de vista farmacológico, el conocimiento correcto
de su participación nos va a permitir modular mediante fármacos su actividad. Y nuestra clase el día de hoy tiene mucho que ver entonces con su participación. Es importante también tener presente que en el desarrollo del trabajo de parto propiamente, hablando ya de lo que es pues el parto y alumbramiento, pasamos por diferentes fases. La gráfica clásica que ustedes pueden observar en este momento involucra pues no solamente la fuerza de contracción generada, sino las modificaciones que se dan a nivel del cuello uterino. Durante la mayor parte, si no todo, propiamente el tiempo de gestación, el cuello uterino se encuentra cerrado, pero cuando llega el momento del parto, este cuello uterino se va a dilatar de un aspecto prácticamente puntiforme hasta llegar a una abertura más o menos de 10 centímetros que permitirá pues la salida del producto de la gestación. Es clásica la visión, digamos, de la dinámica en el trabajo del parto, donde nosotros podemos diferenciar estadios y fases. Una fase latente donde podemos ver nosotros que hay una actividad contráctil mínima y a su vez una mínima también modificación de lo que es la abertura cervical. Pero conforme entramos a la fase activa, la dilatación cervical se hace evidente. Se considera para efectos prácticos que el inicio del trabajo de parto se da cuando el cuello logra una dilatación entre 2 a 3 centímetros. Y a partir de allí, en una forma más o menos lineal, nosotros podemos observar que se va a llegar pues al objetivo de 10 centímetros. Y debido a que hay una dinámica, repito, más o menos lineal, es bastante certero hacer aproximaciones con respecto al momento en que ocurrirá el parto. Bien, estas variaciones dinámicas en el tiempo involucran pues actividad contráctil importante, eh, pueden verse alteradas en las denominadas distocias. En las llamadas distocias involucran pues alteraciones que van a conducir desde el aceleramiento del parto hasta el retraso del mismo. Momentos en los cuales pues puede ser necesario intervenir para de esa manera obtener pues un parto lo más fisiológico posible. El segundo estadio, como ustedes pueden ver allí, se refiere propiamente al expulsivo, es decir, al momento en que el producto de gestación sale de la cavidad uterina. Y el tercer estadio involucra la eliminación de la placenta, donde después de un breve periodo de reposo, ¿no?, en que se ha logrado expulsar al feto, viene en sí las contracciones propias que van a permitir la eliminación de la placenta. Una eliminación que debe ser hecha en forma completa, de lo contrario pues se alterará también las características de involución uterina, produciendo diferentes situaciones que podrían inclusive llegar a ser complicadas para la madre, requiriendo pues de la necesidad de algunos procedimientos adicionales. Bien, si nosotros observáramos la disposición de las fibras lisas musculares en el útero, tendremos que diferenciar pues dos situaciones básicas. Una donde el músculo se encuentra básicamente en reposo y otra donde se encuentra en actividad. Una diferencia importante entre uno y otro se da porque las conexiones entre las células musculares lisas, inicialmente mínimas, después se vuelven importantes debido a que hay que sincronizar la actividad de varias células musculares lisas y de esta manera tener contracciones que sean efectivas, que permitan, por un lado, los cambios que hemos mencionado inicialmente a nivel del útero
y segundo, lograr la fuerza necesaria para lograr la expulsión del feto. Buena parte, entonces, de lograr esto se debe a establecer, repito, conexiones intercelulares importantes, donde conexiones a través de su composición de la anexina 43, conforme avanza el tiempo de gestación, van haciendo cada vez más grandes, mayores, diré mejor, y más efectivas. De tal manera que se logra concertar la actividad sincrónica a través de movimiento de iones de calcio, que ustedes saben está íntimamente relacionado con la actividad contráctil, y también con la generación de prostaglandinas. Prostaglandinas que ustedes ya tienen un conocimiento básico respecto a su rol inflamatorio, y de allí tenemos que pensar pues en esas teorías que involucran la participación de fenómenos proinflamatorios en lo que es el trabajo de parto, tanto en sus fases de actividad como en la posterior involución, y de ahí la posibilidad de utilizar elementos que puedan modular esa actividad a nivel de prostaglandinas, como veremos posteriormente. Poder diferenciar entonces entre estados de reposo o de relajación y estados de alta actividad o de contracción, como ustedes pueden ver allí en la figura correspondiente, vemos pues de que mucho depende de que en esa actividad contráctil, actina-miosina, la cadena ligera de miosina esté adecuadamente fosforilada, un fenómeno también bien conocido por ustedes con respecto a la contracción muscular, ¿no? Y la fosforilación de la cadena ligera de miosina está a su vez ligada a actividad de quinasas y de fosfatasas. Es bien conocido que los elementos de naturaleza catecolamina o simpático-mimética y algunos tipos de prostaglandinas, mediante la elevación del MP5 intracelular, llevan finalmente a la activación de las fosfatasas que desfosforilan la cadena ligera de miosina y con esto disminuyen la actividad contráctil. Y más bien, cuando el músculo uterino está activado por acción de la oxitocina, por acción de la trombina y otras formas de prostaglandinas, anteriormente tendremos que mencionar a la E, y en este caso a la F2-alfa, llevan pues en este caso la activación de la vía de la fosfolipasa C, la liberación de calcio y la activación a través de calmodulina de la quinasa de la cadena ligera de miosina, fosforilándola y de esta manera promoviendo la actividad contráctil. Cambios sutiles, pero con una gran diferenciación con respecto a los efectos finales a observar. Y nuevamente a partir de allí la modulación farmacológica se hace posible. Eventualmente encontraremos ante situaciones clínicas que involucran pues una mayor actividad y con esto una amenaza de parto prematuro o inmaduro, y por otro lado un retardo en cuanto a que se realice un parto en la fecha prevista, y hablamos de embarazos prolongados, encontramos pues que puede haber estados de una hiperpolarización o estados refractarios con una menor actividad contráctil por ende, y otros donde más bien se favorece la contractilidad, es decir, donde las células musculares lisas uterinas excitadas están pues prestas a una despolarización efectiva. Nuevamente la figura nos ayuda a visualizar algunos componentes allí. En el caso de las células refractarias, es decir, con poca capacidad o una mínima capacidad de despertar actividad contráctil, vemos pues de que va a haber modificaciones con respecto no solo al movimiento de calcio, sino también de potasio. Y allí la participación, pues, sobre todo de agentes simpático-miméticos intrínsecos. Y por otro lado tenemos, en el otro extremo, los estados de despolarización excitatorios, donde más bien va a haber una mayor capacidad de movilizar calcio, ¿no? Que va a permitir en su momento una adecuada actividad actina-miosina, es decir, actividad de contracción muscular. Bien, lo que sí tenemos muy presente y muy seguro es de que la oxitocina, una hormona producida por la hipófisis posterior,
tiene un papel muy importante con respecto a regulación de la actividad contráctil uterina, ¿no? La oxitocina en realidad es un polipéptido constituido por 9 aminoácidos, ¿no? Que se forma a nivel del hipotálamo en diferentes centros, ustedes pueden ver allí los núcleos paraventriculares y supraópticos, y que se almacena finalmente en el globo posterior de la hipófisis. Y a partir de allí, bajo diferentes estímulos, como pueden ser la distensión del cuello uterino, una distensión producida por el mismo elemento fetal, ¿no es cierto?, que va haciendo un efecto de empuje, digamos, a nivel del cuello, la distensión de las paredes vaginales conforme el producto va descendiendo en el canal del parto, van a llevar a una mayor liberación de oxitocina. Y eso es su reflejo, pues, en respecto a la actividad uterina. Sin embargo, también se sabe que la oxitocina tiene otro papel, como elemento favorecedor de contracciones a nivel de las glándulas secretoras de leche, ¿no? La lactancia entonces se vuelve otro estímulo que va a favorecer la liberación de oxitocina. Ustedes pueden ver allí la fórmula conocida de oxitocina, unos aminoácidos, una secuencia, perdón, de aminoácidos que es muy semejante a la de la hormona antidiurética, la arginina vasopresina. Entonces, a partir de allí, uno puede explicarse de repente algunas observaciones comunes que se hacían desde mucho tiempo atrás con respecto al consumo de agua y lograr modular la actividad contráctil, ¿no? Entonces, se sabe, por ejemplo, o era un manejo clásico el hidratar a la paciente para de esa manera lograr o intentar una disminución de actividad uterina, esto en base a que precisamente la oxitocina en su semejanza puede actuar sobre receptores de vasopresina. Bien, la oxitocina, la hormona oxitocina, actúa sobre receptores de oxitocina a nivel de músculo uterino. La expresión de estos receptores en el músculo uterino o miometrio varía grandemente en referencia al tiempo de gestación. La expresión de estos receptores al inicio del tiempo de la gestación son mucho menores con respecto a los receptores que existen cuando el embarazo llega a su término. Son receptores, como ustedes pueden ver allí, ligados a proteínas G de la clase GQ11, que tienen que ver con activación de fosfolipasa C. La fosfolipasa C, recuerden ustedes, va a degradar al fosfatidino citrotrifosfato a nivel de membrana, activa el diacilglicerol, actúa básicamente a nivel de membrana y el citrotrifosfato favorecerá la liberación de calcio a partir del retículo endoplásmico, ¿no? Y de esa manera se modula la respuesta contráctil. Se tiene evidencia también de que la oxitocina puede generar liberación de prostaglandinas, los cuales tienen pues un rol propio con respecto a modular la actividad miometrial. Nuevamente el esquema, ya un poquito más simplificado con respecto a figuras anteriores, pero que sigue siendo igual, nos habla pues de que la actividad contráctil está modulada tanto a favor como en contra, ¿no? Lo que favorece la contracción, lo que favorece la relajación, ¿no? La contracción favorecida por movilización de calcio, a su vez por movilización de inoxidado de fosfato, perdón, que pueden lograrse a través de receptores de oxitocina o a través de receptores de prostaglandinas, ¿no? Y la vía de la relajación favorecida más bien por la vía de la adenilciclasa y la activación de la proteína quinasa A través del AMP cíclico, que lleva más bien a una disminución de la fosforilación de cadena ligera de miosina con las consecuencias importantes ya mencionadas. Pero también podemos visualizar la participación de otros elementos, principalmente canales iónicos, básicamente de calcio, que pueden ser modulados. Y de esta manera, al modular el calcio, también se modula la actividad contráctil. Esta última parte la vamos a ver, pues, evidentemente mucho mejor cuando hablemos de topolíticos. Cuando hablamos de fármacos que estimulan la actividad, pues vamos a estar básicamente en esta parte de la figura, lo que significa receptores de oxitocina y lo que significa receptores de prostaglandinas.
sin dejar de tener en cuenta que la oxitocina puede favorecer la liberación de prostaglandinas. Bueno, la oxitocina va a modular en forma positiva no solamente la potencia o la fuerza contráctil, sino también la frecuencia. Ustedes en su momento estudiarán que para que haya un trabajo de parto efectivo, no solamente la intensidad de las contracciones debe ser la adecuada, sino también la frecuencia. Una baja frecuencia significa que no va a haber una movilización adecuada del producto fetal y por otro lado, una frecuencia muy aumentada puede desencadenar partos precipitados que pueden tener consecuencias importantes como son inclusive la ruptura del músculo uterino. Bueno, en la glándula mamaria ya mencionamos que la oxitocina está ligada a contracción de células mioepiteliales para la eyección de la leche. En otros sistemas no se reconoce mayor actividad de la oxitocina desde el punto de vista fisiológico, pero si acaso la administración de oxitocina se hace en grandes cantidades, puede favorecerse la vasodilatación y con esto disminución de presión arterial. Y esto sobre todo en base a la semejanza entre la hormona antidiurética, arginina vasopresina, con la oxitocina y la posibilidad de actuar en forma cruzada en sus receptores. Por otro lado, se reconoce también un papel de oxitocina a nivel del sistema nervioso central con respecto a su uso como neurotransmisor, en lo que significa, pues, sobre todo el manejo de emociones y sensaciones de bienestar y otras cosas más, ¿no? Ya, en un rol un poquito diferente al que estamos tocando nosotros en este momento. Siendo la oxitocina un péptido, evidentemente su uso por vía oral es limitado debido a que se ha destruido a nivel de estómago por acción del jugo gástrico y los enzimas digestivos. Por lo tanto, su uso es por vía parenteral, ya sea por vía endovenosa, ya sea por vía intramuscular. En sangre no se une prácticamente a proteínas plasmáticas, perdón. Se supone que su metabolismo ocurre principalmente, hablando del embarazo, a través de una enzima, la oxitocinasa, que tendría su origen a nivel de placenta. Por lo demás, se metaboliza pues, en hígado y riñón. Su vida media es breve, 3 a 12 minutos. De ahí tenemos en cuenta que el uso de la oxitocina suele ser mediante una infusión continua, modulando mediante la regulación del goteo la cantidad necesaria para ser utilizada en la gestante. ¿Qué indicaciones tiene la oxitocina? Pues básicamente tiene las que ustedes ven allí. Inducción y conducción del parto. ¿A qué se refiere inducción del parto? Bueno, llegado el tiempo correspondiente a un embarazo a término, si acaso no encontramos signos propios o alguna circunstancia amerita el inicio del trabajo de parto antes del tiempo mencionado, o cuando estamos ante una demora, un alargamiento mejor del embarazo, podemos decidir entonces iniciarlo y para esto podemos entonces infundir oxitocina. Eso llamamos inducción. La administración de dosis altas de oxitocina corresponde con inicio de actividad mecánica propia del trabajo de parto. Y cuando hablamos de conducción nos referimos al uso eventual de la oxitocina para que el trabajo de parto se mantenga. La actividad contráctil en intensidad y frecuencia sea mantenida hasta finalmente poder llegar a un parto, digamos, por vía natural. Finalmente, la oxitocina puede utilizarse también en el tercer periodo del parto, es decir, en la expulsión de la placenta. Para esto, tengamos presente que una vez que sale el bebé del útero, entra el músculo en relajación, viene un fenómeno que se llama desprendimiento de la placenta, y donde finalmente otra vez la actividad contráctil regresa y mediante fuertes contracciones termina de desprenderse y finalmente expulsar la placenta. Entonces, para que esto sea, digamos, más rápido y efectivo, suele administrarse oxitocina en ese momento. Si la paciente ya estaba recibiendo una infusión con oxitocina, pues lo que hacemos es aumentar el goteo. Y si la persona, digamos,
tuvo sus primeras 2 secuencias del parto bajo circunstancias normales, se puede administrar una dosis por vía intramuscular, ¿no? En la lactancia también se ha utilizado oxitocina para favorecer una adecuada lactancia, una adecuada inyección de la leche. Y para esto más bien se utiliza la oxitocina por vía intranasal, mediante un spray. La oxitocina, siendo una sustancia propia, una hormona, ¿tiene contraindicaciones? Por supuesto. En primer lugar, a pesar de que es un fármaco, digamos que si bien se fabrica de forma, digamos, de laboratorio, su formulación es básicamente la natural, la fisiológica. Entonces, rara vez puede haber hipersensibilidad al fármaco, que más habría que pensar, pues, por mala suerte, algunos excipientes que pueden estar presentes en la formulación medicamentosa. Bueno, cuando hay casos de hiperactividad uterina, la adición de oxitocina puede hacerla pues más grave simplemente. Cuando hay sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal es una condición en la cual la actividad contráctil disminuye la provisión de sangre y por lo tanto oxígeno al feto. Entonces, esto ocurre sobre todo con contracciones fuertes, intensas, bastante continuas, pero poco efectivas, ¿no? Que no propulsan al feto a través del canal del parto, sino que más bien le privan entonces de oxígeno. Entonces allí tratar o utilizar oxitocina va a ser sinónimo de disminuir más el riego sanguíneo en el feto y por lo tanto aumentar su daño. Desproporción fetopélvica es aquella circunstancia en la cual pues el feto es demasiado grande para que pueda salir normalmente por el canal del parto y eso es una indicación necesaria. En consecuencia, si nosotros estamos ante esta situación, mal pues forzaríamos el uso de la oxitocina para tratar de lograr algo que no se va a poder, ¿no? Entonces allí la adecuada valoración de la mujer y del feto a lo largo del control prenatal y finalmente durante el momento del parto es importantísimo. Presentación inadecuada del feto también es otra situación a considerar, porque normalmente ustedes saben lo que primero que sale es la cabeza, ¿no es cierto? Pero a partir de allí hay variantes, hay partos podálicos, hay presentaciones donde el bebé inclusive está atravesado, como se dice. Bueno, las presentaciones cefálicas ocurrirán en su mayor parte sin mucho problema. Las podálicas, felizmente, suelen tener también un transcurso manejable, pero cuando el niñito está atravesado, presentaciones de hombro, de brazo, qué sé yo, entonces eso es imposible. Entonces no se puede intentar forzar allí ningún trabajo de parto y por lo tanto es contraindicación absoluta. Anomalías placentarias, principalmente hablemos de placenta previa, ¿no? Ustedes estudiarán en su momento también de que la placenta ocupa una situación posterior en el útero. Situaciones diferentes adelante o laterales, entonces involucran de que se puedan producir sangrados importantísimos. Estas anomalías placentarias entonces también deben ser adecuadamente evaluadas y de presentarse evitar que el paciente llegue a trabajo de parto, ya sea cesárea. Prolapso de cordón umbilical también es otra situación importante. ¿Qué significa prolapso de cordón umbilical? Significa que en el progreso del parto, cuando hay la ruptura de membranas, el cordón umbilical protruye a través del canal cervical. Bueno, entonces eso significa que en cada contracción la cabecita del bebé, si hablamos de presiones normales, presionan el cordón umbilical y de esa manera se priva de circulación sanguínea hacia el feto. En una situación más o menos análoga a lo que es el sufrimiento fetal, pues condiciona importantes situaciones que deben evitarse. La sobredistensión uterina significa que por distocias pues, mecánicas en el parto, el útero no genera, al estar sobredistendido, sus fibras musculares están tan alargadas, pues no generan la fuerza adecuada. Y allí el uso de oxitocina no va a tener mayor relevancia, al contrario, terminará por agotar más rápido y fácilmente el músculo uterino. Bien, ¿qué efectos indeseables debemos recordar cuando uno utiliza la oxitocina? Bueno, náuseas y vómitos es entre lo más observado. La hipersensibilidad dentro de la rareza que puedan ser. La hipotensión de corta duración, mencionado sobre todo el uso de altas dosis, puede significar pues vasodilatación y caída de presión arterial.
La oxitocina, como mencionamos, suele utilizarse en infusión, 1 o 2 ampollas en 1 litro de dextrosa, y regulando el goteo, pues se administra. Bueno, el utilizar diluciones muy altas y tratar, pues, de que con ese goteo modular la actividad contráctil puede llevar a una sobrecarga del líquido. En consecuencia de presentarse una contingencia tal, pues el uso de oxitocina con dextrosa debería ser mejor valorado y de repente utilizar electrolitos asociados a la dextrosa, ¿no? La sobredosis de la oxitocina puede llevar a accidentes tales como aceleración del parto, ¿no? Asfixia, muerte fetal, hipertonicidad del útero, inclusive tetanización y ruptura de útero, ¿no? Son complicaciones hasta cierto punto catastróficas, entonces, cuando no se hace una adecuada valoración, ¿no? Bueno, presentaciones ampollas, 5 unidades por mililitro, 10 unidades por mililitro, dependerá de la variación de acuerdo a la formulación del laboratorio. Quizás una de las formas comerciales más conocidas es intocinón. Bien. Las prostaglandinas hemos visto también que tienen un rol fisiológico con respecto a la actividad uterina. Desde el punto de vista fisiológico, las prostaglandinas F2-alfa, las E1 y E2 son las más importantes. Si bien utilizamos prostaglandinas como tales, sí sus derivados. Y entre los derivados tenemos el misoprostol, la dinoprostona y el carbaprost como trometamina. La primera, el misoprostol, es un análogo de prostaglandina E2, la B1, perdón, y de la dinoprostona de E2 y el carbaprost de F2-alfa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el uso de prostaglandinas puede ser importante. A diferencia de citocina, que tiene una actividad diferenciada en el tiempo de gestación, las prostaglandinas tienen actividad en cualquier momento del embarazo. Primer trimestre, segundo, tercer trimestre, ¿no? En este caso, tengamos presente que el embarazo solemos dividirlo en trimestres. Un primer trimestre está dirigido básicamente hacia lo que es la vida embrionaria, segundo y tercero es a la vida fetal. El último trimestre ya es prácticamente es viable en el sentido de que puede producirse un parto, si bien prematuro o inclusive inmaduro, pero las posibilidades de sobrevida del fetito pues, son bastante altas. Bueno, en el cuello uterino, la instilación de prostaglandinas produce el fenómeno de maduración, ¿no? El fenómeno de maduración involucra cambios no solamente morfológicos, sino también histológicos con respecto a su composición. En este caso, cuando el cuello uterino madura, por ejemplo, aumenta el contenido de proteoglucano, el colágeno, hay una mayor cantidad de agua, se reblandece. Ese reblandecimiento es el que permitirá su dilatación. Y en otro fenómeno también conocido en la evaluación de la parte obstétrica, lo que llamamos el borramiento del cuello uterino. Bien, estos cambios que buscamos nosotros con las prostaglandinas, no tanto se tendrán que ver para el momento del parto, sino sus indicaciones van a estar dadas bajo otras circunstancias. En este caso, vean ustedes, se borró la parte de indicaciones. Las indicaciones prostaglandinas están básicamente dadas para lo que es la terminación temprana de un embarazo, vale decir aborto, el aborto terapéutico. Entonces, se suele colocar a nivel de cuello uterino óvulos o cremas en base a prostaglandinas que en su tiempo de acción de una noche favorecen ese fenómeno y a partir de allí la manipulación del cuello uterino y posterior extracción del producto de gestación, ¿no? Recuerden ustedes, antes de las 20 semanas se considera aborto y ya después ya tiene otras denominaciones, hay otros riesgos y complicaciones, también otros procedimientos. Pero en ese primer momento, en esos primeros 20 semanas, que consideramos pues, hasta ese momento del aborto, las prostaglandinas suelen ser algo que se utilice, digamos, desde el punto de vista terapéutico.
No dejamos de mencionar que algunos derivados de prostaglandinas, como principalmente el misoprostol, es manejado de forma ilícita, con la misma finalidad de lograr abortos. Bueno, las prostaglandinas, si bien son elementos fisiológicos, pueden producir efectos industriales importantes e inclusive toxicidad. Su actividad no solamente en el músculo liso uterino, sino también gastrointestinal, produce cólicos y diarrea. Su actividad a nivel hipotalámico puede producir fiebre, y a nivel de músculo liso respiratorio puede producir fenómenos broncoespásticos, generar crisis de asma, entre otras cosas. Bien, un uso mucho más difundido tienen los alcaloides del corazuelo de centeno. Del corazuelo de centeno, que es un hongo, se extraen o se producen diferentes alcaloides. Unos son denominados alcaloides polipeptídicos y otros son los no polipeptídicos. En el caso de los que tienen utilidad en cuanto a modulación de actividad uterina, tenemos los alcaloides no polipeptídicos. Entre ellos la ergonomina y la metilorgolina son los más utilizados. Su acción es sobre todo a final del tiempo de gestación, al final del embarazo. ¿No? Dosis pequeñas, manejadas con mucha prudencia, podrían generar contracciones casi fisiológicas, aumento de tono, amplitud y frecuencia, ¿no? Con relajación. Sin embargo, su uso está proscrito para el primer y segundo periodo del trabajo de parto. Vale decir, el borramiento y dilatación cervical hasta el expulsivo. La indicación del colesterol de centeno, de la ergonomina, de metilopropamina es básicamente en el expulsivo. A diferencia de los otros derivados, los otros alcaloides del colesterol de centeno, no tienen actividad bloqueante alfa-adrenérgica, sino más bien una actividad agonista parcial. Bueno, allí la comparación de la química nos puede ayudar a precisar unas cositas. Los diferentes derivados del colesterol de centeno van a tener variadas aplicaciones. Lo que estamos viendo nosotros, los alcaloides no polipeptídicos, tienen que ver con su uso en obstetricia. Y los otros derivados polipeptídicos más bien tienen, o peptídicos, perdón, más bien tienen utilidad en lo que es el alivio de las migrañas, ¿no? Entonces, a partir de allí hay ciertos comportamientos similares y otros muy diferentes, ¿no? Ambos agentes derivados del consuelo de centeno, o alcaloides derivados del consuelo de centeno, tienen mucho que ver con receptores de serotonina. Y a partir de allí, algunos derivados van a tener actividad, inclusive psicotomimética. Bien. Los alcaloides de colesterol de centeno, desde el punto de vista obstétrico, entonces, básicamente se van a utilizar para una adecuada eliminación de placenta y posteriormente de los lóculos, es decir, el tejido y los humores que quedan a nivel de cavidad uterina luego del parto, ¿no? Son fármacos que se van a absorber muy bien por vía oral, ¿no? Los efectos inclusive se van a observar rápidamente a los 10 minutos de haberse administrado, ¿no? Sufre un metabolismo hepático amplio y se pueden administrar tanto por vía oral como por vía parenteral. Lo usual es la vía oral durante la semana, 10 días siguientes al parto, es decir, ya para una adecuada eliminación de los residuos que quedan del parto. Bueno, sus indicaciones básicamente son el tratamiento activo del tercer periodo del parto, o sea, la eliminación de la placenta, es decir, el alumbramiento, no antes, como mencionamos ya anteriormente. La atonía o hemorragia uterina en el tercer periodo. Bueno, hablamos de que una vez de que ocurre el parto, sale el producto fetal, entramos en una fase de relajación muy breve, pero rápidamente la sigue un periodo contráctil que tiene dos finalidades. Uno, sí, bien, es eliminar la placenta, y por otro lado, en la actividad contráctil, cerrar los vasos uterinos. De lo contrario, estaríamos entrando a una hemorragia. Entonces, cuando, digamos, el progreso de estas fases no es como uno espera,
la aplicación de sustancias oxitóxicas o que faciliten la contracción uterina van a tener un papel importante allí. La involución uterina, o sea, nuevamente, una vez expulsado el feto, eliminado o expulsada la placenta, perdón, el útero tiene que irse contrayendo y regresando de su estado a su estado normal. Cuando esto no se da, pues en la medida esperada, entramos a lo que es la subinvolución. Y para resolver esta subinvolución, entonces se pueden dar, perdón, estos alcaloides y contráctilmente vamos regresando a las dimensiones propias de un útero en reposo. La loquiómetra, lo dijimos en su momento, es la retención. Loquiómetra es la retención de ese material posparto que normalmente es eliminado a través del canal cervical y a través de la involución uterina que va facilitando su eliminación. Cuando no se da, pues favorecen desinfecciones hasta otras situaciones propias. Sangrado puerperal, una situación similar, pero en este caso, pues la pérdida sanguínea, como también ya creo que hemos mencionado con anterioridad. Efectos secundarios: dolor abdominal, producto pues de una contracción uterina excesiva, náuseas, vómitos, vértigo, sudoración, son fenómenos por un lado vasoactivos y por otro lado también dependientes dentro del vómito, donde debido a su actividad en los sectores dopaminérgicos y otros más va a tener pues ahí una explicación farmacológica propia. Si bien dijimos no tienen propiedades a nivel importantes a nivel de vasos sanguíneos, eventualmente se las puede observar. Repito, son agonistas parciales. Entonces, eventualmente se pueden observar. Un otro hecho que también se observa comúnmente es en las mamás que reciben estos alcaloides de colesterol de centeno, puede haber una disminución en la reducción de la leche materna, ¿no? Sin dejar de lado de que la misma metilergonovina o ergonovina pueden llegar a la leche materna. Con indicaciones, pues el embarazo en primer lugar, evidentemente. La primera es una etapa del parto, es decir, la dilatación y borramiento del conducto cervical. Dos, el expulsivo, y el tercero, que es el alumbramiento. Hipertensión severa, y esto tiene mucho que ver cuando la paciente presenta preeclampsia y eclampsia. Preeclampsia y eclampsia son fenómenos asociados al embarazo caracterizados por una elevación importante de la presión arterial. Entonces, aquí hay que tener esos cuidados muy importantes para el uso de ergonovina, metilergonovina. Trastorno vascular oclusivo de igual manera. Hay una tendencia al vasoespasmo. En consecuencia, si bien no es lo propio de presentarse, puede generar inconvenientes que podrían, en el peor de los casos, llevar a insuficiencia circulatoria en algunas partes del organismo, con las consecuencias correspondientes. Bien, presentaciones tienen ustedes allí, quizás lo más conocido es el Metergin, la metilergonovina, y también pueden encontrar ustedes el Ergotrate, el nombre comercial de la ergonovina, tanto en tabletas como en ampollas de uso intramuscular, rara vez de uso endovenoso. Bien, ahora brevemente pasaremos al otro extremo, que se refiere a disminuir la actividad contráctil uterina. Y en ese caso hablamos de tocolíticos. Ya en las figuras anteriores esbozamos el hecho de que la actividad contráctil va a estar disminuida por acción del MP cíclico, que va a activar a la fosfatasa a la fosfatasa de la cadena ligera de miosina fosforilada y por lo tanto al disminuir o al eliminar su grupo fosfato, al desfosforilar, en otras palabras, elimina actividad contráctil. Bueno, eso es un efecto que depende, repito, del cíclico, muy relacionado con receptores beta-adrenérgicos. Por lo tanto, son los agonistas beta-adrenérgicos, beta 2 concretamente, aquellos que van a verse o se han visto en algún momento utilizados para modular un exceso o para, mejor inclusive, retrasar la actividad contráctil uterina. Cuando hablamos de una amenaza, de una prematuridad o de un parto inmaduro.
El fármaco que se utilizaba, porque ya de alguna manera ha sido restringido, es la ritodrina. Sin embargo, terbutalina y otros conocidos por su papel como agentes broncodilatadores también han sido referidos, como es el caso de terbutalina, fenoterol e inclusive salbutamol. Bien. El próximo curso de farmacología ustedes van a encontrar una mejor descripción de estos medicamentos, por lo tanto no vamos a hacer mayor mención de ellos en este momento. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES, por definición, actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa, que es el enzima o el complejo enzimático que va a formar prostaglandinas. Y nosotros hemos visto el rol que tienen las prostaglandinas con respecto a la actividad uterina. Por lo tanto, si nosotros inhibimos las prostaglandinas, digamos que retrasamos o modulamos negativamente la actividad contráctil. Bien, el principal AINE utilizado es la aspirina, ¿no? Muy conocida por su rol pues, para el alivio del dolor, fiebre, otros. También tiene un rol importante a dosis bajas, que son prácticamente las mismas de la profilaxis del infarto, del miocardio, los 80 miligramos diarios, los que se utilizan en el manejo de la amenaza de parto prematuro o inmaduro, ¿no? Sulfato de magnesio es una sal que se utiliza mucho para disminuir presión arterial y también para modular actividad contráctil. Esto tiene que ver con el hecho de que el magnesio regula algunos canales de calcio. Y dado que la actividad contráctil tiene mucho que ver con el calcio y su rol en la actividad actina-miosina, es obvio entonces tener en cuenta que el sulfato de magnesio también ha sido una sustancia socorrida para disminuir actividad contráctil uterina. Calcio antagonistas. Nuevamente estamos ante el hecho de que el calcio es un elemento importante para la actividad contráctil. Si bloqueamos su ingreso, pues también vamos a controlar la misma, ¿no? La actividad contráctil. En este sentido, el nifedipino, que es un agente muy específico para canales de calcio a nivel vascular, tiene una buena acción a nivel uterino. El atosiban es un antagonista de receptores de oxitocina. La FDA, pues no lo ha autorizado para su uso en los Estados Unidos, debido a que hay otros medios que son iguales o mejores, inclusive para producir tocólisis. Hay, a nivel europeo es un poquito más liberado con respecto a su uso, y la información al respecto es conflictuante, como veremos posteriormente. Finalmente tenemos los donadores de óxido nítrico. El óxido nítrico, recuerden ustedes, es un elemento que produce relajación del músculo uterino. Entonces, los nitratos orgánicos son aquellos que favorecen su liberación. Hablemos de nitroglicerina, hablemos de nitrato disolvible, que han sido utilizados también para disminuir la actividad contráctil y por lo menos favorecer la maduración del pulmón fetal, que es el principal problema cuando hay prematuridad. Hay discusión importante, para eso en todo caso tengo que pedirles que revisen bibliografía obstétrica con respecto al uso de estas sustancias farmacológicas para lo que es el parto inmaduro, la amenaza de parto inmaduro, la amenaza de parto prematuro, que son situaciones diferentes, ¿no? En un parto inmaduro significa que el producto que uno puede esperar, menor de 28 semanas, tiene pues un alto riesgo o mejor diremos, una menor probabilidad de sobrevida. En consecuencia, tratar de alargar la vida intrauterina es un objetivo. Sin embargo, los resultados no son muy alentadores, ¿no? El manejo de esta circunstancia va desde el uso de hormonas hasta lo que hemos mencionado, ¿no? El uso de AINES, el uso de nitratos. Cuando hablamos de amenaza de parto prematuro, la situación es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque ya el desarrollo del feto es un poquito más importante y ahí lo que se busca es por unas horas evitar el progreso del parto, solo por horas, máximo un día o dos, ¿no? Y mientras tanto, lo que hay que hacer es favorecer la maduración del pulmón fetal.
y allí sí hay protocolos bien establecidos. Bueno, bajo esta circunstancia entonces son los beta bloqueadores los más utilizados. Bien, la figura que tenemos allí pues no deja de ser reiterativa de aspectos que hemos visto previamente, ¿no? Con respecto a la modulación de actividad contráctil a través de la cadena ligera de miosina. Una, favoreciendo su formación a través de quinasas, a través de la vía de calcio-calmodulina, fosfolipasa 6, y la otra favoreciendo la desfosforilación o la acción de las fosfatasas, a través de la vía del AMP cíclico, a través de la vía de algunas prostaglandinas y a través de los receptores adrenérgicos de tipo beta. Bien, hay documentación extensa con respecto a efectos colaterales de los diferentes fármacos tocolíticos que hemos mencionado, tanto en la madre como en el feto. No solamente, en este caso, considerar detalles con respecto a lo que sucede en el feto, sino también lo que sucede en la madre. Por lo tanto, el margen o el espectro de problemas es amplio. Entonces, ustedes pueden encontrar allí en las siguientes diapositivas los aspectos básicos precisamente de estas circunstancias, ¿no? Para los diferentes elementos tocolíticos. Por ejemplo, desde los agonistas beta-adrenérgicos, pasando por sulfato de magnesio, y posteriormente lo que son bloqueadores de canales de calcio, los AINES, inhidroxiclucigenasa, el antagonista de oxitocina, la tosiban, y lo que son los donadores de óxido nítrico, como son los nitratos. Bien, repito, hay en cuenta una relación de consideraciones no solamente a nivel de feto, sino también de madre. Bien, si bien la tocólisis, o sea, la disminución de actividad uterina, es un objetivo deseable bajo ciertas circunstancias, pues también tenemos que hay circunstancias que lo van a impedir, ¿no? En primer lugar, pues el óbito fetal. Entonces, no tiene mayor razón retener el producto de gestación, al contrario, es un sinónimo de complicaciones, hay que facilitar su eliminación. Manejo de la mamá y como corresponde, y finalmente la estimulación del parto o en todo caso cesárea. Anomalías fetales letales, ¿no? Sabemos que hay diferentes circunstancias donde el feto va a tener un mal pronóstico, entonces sería algo absurdo intentar retenerlo más tiempo de que la naturaleza ha determinado que no sea así. Otras circunstancias que afectan la condición fetal, la preeclampsia y eclampsia severa. La preeclampsia y eclampsias son condiciones hipertensivas en el embarazo. Se dan en el último trimestre, básicamente, y su presentación depende mucho del producto fetal. Entonces, entre el manejo de estas circunstancias es, en primer lugar, el control de la presión arterial y segundo, favorecer el parto, ya sea en forma natural o por cesárea, con lo cual se resuelve el problema. Sangrado materno e inestabilidad hemodinámica también, ¿no? Lastimosamente, muchas de estas circunstancias pasan por que su resolución involucra precisamente el término del embarazo, ¿no? Entonces, alargar el mismo va en detrimento tanto de la mamá como del hijo. La coremnionitis es infección, generalmente secundaria a una perforación o algún daño a nivel de las membranas y por lo tanto contaminación. Esta es una situación grave, no solo compromete feto, compromete madre, entonces también la retención del niño, del bebé, está de más, ¿no? Ruptura prematura en membranas, generalmente trae consigo una aceleración del parto. Y ya otras contraindicaciones que sean específicas del agente tocolítico, y en cuyo caso yo me remito a lo que ustedes tienen en la tablita, en los datos que nosotros les hemos presentado, ¿no? Acá, contraindicaciones. Por ejemplo, para agentes beta-adrenérgicos,
taquicardias, problemas cardíacos. En el caso del sulfato de magnesio, si la paciente sufre de miastenia gravis, ¿no? Ya son situaciones muy puntuales, pero que de todas maneras ustedes tienen que darle su revisadita porque, bueno, son evaluables. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros hemos querido ofrecerles y creo que con esto prácticamente se cierra el curso. Desearles la mejor de las suertes para el examen que se nos viene, un buen periodo de descanso y la expectativa pues de vernos el próximo año. Muy bien, mis señores, nuevamente muchas gracias, les agradezco la atención prestada, será hasta otra oportunidad. Buenas tardes.